Es un placer teneros aquí en estas terceras jornadas de cruce, Entrecruzando Feminismos. El entrecruzar está unido al nombre de la asociación, que es Cruce, y que básicamente lo que nosotros queremos es cruzar arte y pensamiento en todas sus modalidades. Por eso es un espacio multidisciplinar que tiene exposiciones, tiene música de improvisación, tertulias literarias y filosóficas, etc., ¿no? Yo de principio solo deciros, bueno, que Cruce es una asociación sin ánimo de lucro y que nos debemos a nuestros socios. O sea, en ese sentido, pues hago un llamamiento a que todos los que quieran hacerse socios estaríamos encantadísimos, porque es de lo que vivimos, de los socios, ¿no? Finalmente decir solamente que este año se cumplen 30 años de Cruce, que vamos a celebrar una serie de eventos en el tercer trimestre. Y nada más, bienvenidos, y os dejo con Rosa Jiménez. Ella va a ser la moderadora de la mesa de hoy. Aparte de lo que ha dicho Javier, el sentido que tiene Cruce como asociación abierta, precisamente lo que nosotros queremos es plantear debates públicos sobre cuestiones que están de alguna forma modificando o participando en la sociedad hoy en día, ¿no? Y nos parecía que el tema del feminismo, aunque no estamos en un momento en el que esté en el espacio publicado de forma muy presente, salvo cuando se presenta la violencia de género, que eso ahí sí, siempre hay espacio para eso, ¿no? Pero para otro tipo de cuestiones en general no aparece mucho últimamente. Pero sí que pensamos que en el espacio público, en el espacio de lo común, sí que ocupa un lugar, o estamos, por decirlo de alguna manera, en un momento muy interesante. Un momento muy interesante precisamente porque hay una gran diversidad y un gran debate dentro de las teorías feministas, y ahí se están planteando muchos problemas o temas o cuestiones sociales que efectivamente están trastocando o transformando de alguna manera nuestros hábitos de vida y también nuestras propias leyes. Entonces, en ese sentido, pensamos que el debatir sobre los feminismos no es tampoco una cuestión, primero que no es una cuestión, yo creo que no es una cuestión solamente de mujeres, sino que es una cuestión social. Y en segundo lugar, debatir sobre los feminismos también es debatir sobre el proyecto y el futuro de sociedad que estamos construyendo, o a la que vamos o a la que no vamos, ¿no? Es cierto que el debate y el contraste de ideas, o incluso el enfrentamiento dentro de los movimientos feministas, se ha dado desde siempre, ¿no? Pero quizá ahora esté más enconado por cuestiones que afectan a lo mejor, que son de alguna manera, yo creo, que ajenas al propio movimiento. Pero el hecho de que exista ese debate, yo creo que no afecta precisamente, o no es una rémora para la propia teoría, sino porque de alguna forma una teoría que esté tan cerrada y esté tan homogénea y tan coherente y tan cohesionada, que no permita el debate y no permita la discusión y no permita el conflicto dentro de ella, no es una teoría que sea fructífera, sino que es una teoría más bien que nace muerta, ¿no? En ese sentido nos parece que presentar las teorías feministas hoy en día es plantear también y abrir espacios de posibilidad. Por eso tenemos una mesa plural esta tarde. Lo primero que tengo que decir sobre la mesa es que no es la que teníamos programada por la epidemia de virus respiratorios que hay últimamente, y por otras circunstancias de salud. Tanto Carolina Meloni como Almudena Cabezas no han podido venir. Han explicado, o sea, está justificado, pero no han podido venir. Carolina, cuando estuve hablando con ella, cuando me dijo que no podía venir, me dijo que podía venir un poco siguiendo su misma línea, podía venir Marta Palacio, que era la presentadora. Pero Almudena me lo ha dicho esta mañana, que la pobre ha estado hasta última hora intentando estar restablecida para poder venir, hasta que ya evidentemente hemos dicho que mejor que se quedara en casa, que era más sano. Así que la mesa que os voy a presentar ahora mismo es, como vemos, una mesa, como ya os digo, una mesa bastante plural. Vamos a ver, porque a mí se me van los que... empezamos por Patricia Lara, está aquí a mi lado. Como no hay ninguna jerarquía, ningún orden, pues vamos a empezar por orden alfabético, a la hora de hablar. Patricia Lara
Folk es graduado en Filosofía, Política y Economía por la Universidad Carlos III. Es máster, aparte, voy a hacer una referencia muy resumida de las muchas cosas que han hecho, porque son personas que han trabajado mucho y son muy conocedoras de los temas en los que son especialistas. Por eso solamente voy a hacer una muy breve reseña. Está mucho más desarrollado su currículum, está más desarrollado en la entrada de la página web nuestra, donde pusimos las referencias. Bueno, ella es graduada, repito, es graduada en Filosofía, Política y Economía por la Carlos III, es máster en Estudios Interdisciplinarios de Género por la Autónoma y actualmente trabaja como investigadora y docente en la Universidad Autónoma de Madrid, donde realiza una tesis doctoral sobre la filosofía de Catherine Malabou con Carolina Meloni, ¿no? Sí, está haciendo con Carolina Meloni. Trabaja, sus puntos de investigación son la confluencia de los estudios de género y la filosofía política contemporánea. Y luego tiene ya una serie de publicaciones. Marta Palacio Avendaño, que intervendrá en segundo lugar, es profesora de Filosofía Moral de la Universidad de Alcalá de Henares. También ha sido profesora invitada en varias universidades catalanas, la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad Autónoma, la Universidad de Barcelona, también la Universidad de Colombia, de Central de Costa Rica, y actualmente es profesora de Filosofía Moral en Alcalá de Henares, sí, pero es que te estoy buscando la segunda hoja. Que falta todavía. Aquí está. Y es autora de un libro, también las demás han hecho muchas publicaciones, pero como Marta acaba de publicar un libro sobre una feminista mexicana, chicana, Gloria Alzandúa, poscolonialidad y feminismo, que además es el tema sobre el que ella va a tratar, pues me parece importante reseñarlo. Y por último, bueno, sus líneas de investigación son la justicia social, la teoría crítica feminista, el pensamiento poscolonial y el pragmatismo filosófico. Y por último, Rosa Sansegundo Manuel es profesora catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid en información y documentación, especializada en sistemas de clasificación y perspectiva de género en la ciencia. Ha sido, entre otros muchos puestos que ha ocupado, ha sido directora del Instituto de Estudios de Género de la Carlos III y actualmente colabora en varias ONGs que trabajan por la igualdad, contra la violencia de género, presidenta de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género y de la Plataforma del Voluntariado de España y comisionada de género de la Plataforma del Tercer Sector. Estos son simplemente referencias sobre la pertinencia de sus estudios e investigaciones para tratar el tema que hoy nos ocupa. Evidentemente ellas van a hablar de lo que crean conveniente, pero como un poco la idea de la mesa de hoy era feminismos o feminismo, pues veremos las distintas posturas que hay sobre ese tema. Y ya cuando queráis, muchísimas gracias. Genial. Venga, perfecto. ¿Se me escucha bien? A ver, pero no, espérate, que tengo que esto... No lo ha dicho. Vale. Sí, las intervenciones de 10 a 15 minutos. Vale. A lo mejor yo he tardado más. No sé, pues... Vale, yo creo que así se escucha bien, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Rosa y también al Espacio de Cruce por organizar esta jornada muy interesante y también a las compañeras de la mesa y bueno, mandarle también un abrazo y un saludo a Carolina Meloni, que no ha podido venir y que en realidad habíamos preparado una especie de ponencia conjunta en el que yo me iba a ocupar un poco del espacio europeo norteamericano y ella se iba a ocupar de la parte latinoamericana, pero bueno, finalmente ha quedado así. Pues bien, como la cuestión alrededor de la que en principio se nos había convocado a este encuentro era si podemos hablar de algo así como los feminismos en plural, y siendo esta cuestión de la pluralidad el punto a debatir, voy a intentar atender en estos breves minutos la problemática de la interseccionalidad en la historia del feminismo y la relación que tiene esta con la forma que hemos tenido de narrarnos esa historia. Diría que hay algo así como una breve historia de la interseccionalidad y una larga historia de la interseccionalidad. Luego entenderéis lo que quiero decir con esto.
En cuanto a esta breve historia, cuando pensamos en la interseccionalidad, pensamos en una historia que se remonta a la década de los 80 en Norteamérica, cuando el feminismo negro por un lado y el feminismo chicano por el otro hacen visibles los efectos simultáneos de la discriminación que puede generarse en torno a la raza, el género y la clase. Habría una larga bibliografía que revisar, de autoras como Angela Davis, Patricia Hill Collins, Elizabeth Spellman, etc. Pero debemos poner especial énfasis en los textos de una autora que se llama Kimberlé Crenshaw, en tanto que es ella quien acuña el término interseccionalidad. Si bien intencionalmente nombraba a estas otras autoras para que entendamos que no surge de la nada, sino justamente de un contexto de discusión, tanto teórico como político. Es muy importante conocer que Crenshaw, que es jurista y académica, parte del estudio de algunas sentencias judiciales generadas en torno a demandas de mujeres afroamericanas, quienes alegaban discriminación laboral y cuyas causas fueron objetadas por no coincidir con las experiencias de discriminación ni de las mujeres blancas ni de los hombres negros. Sino que lo que denunciaban justamente y que Crenshaw recoge es que su discriminación respondía a una situación de discriminación interseccional que el derecho antidiscriminación estadounidense no era capaz de contemplar. ¿Por qué quería resaltar tanto este punto de partida desde el que habla Crenshaw? Porque lo valioso y fundamental de la interseccionalidad es que ofrece un marco mejorado de análisis de las condiciones sociales de producción de la dominación, ya que permite el uso de la categoría de mujer como grupo socioeconómico y político dentro de un contexto particular, sin ignorar condicionamientos raciales, de clase, edad, orientación sexual, etc. Comprender este punto de partida permite entender que lo que señala la interseccionalidad no es una olimpiada de las opresiones, como muchas veces se suele ridiculizar esta propuesta, porque lo que advierte justamente es que no hay posiciones más interseccionales que otras. Es decir, que la categoría de hombre, cis, blanco, burgués es igual de interseccional que la categoría de mujer negra de la que está hablando Crenshaw. Si bien, evidentemente, las consecuencias y experimentación de esas formas y brincadas de dominación son evidentemente totalmente diferentes, ¿no? En definitiva, podríamos resumir la propuesta de la interseccionalidad de la siguiente manera. Diferentes dimensiones sociales que producen categorías identitarias y sistemas de dominación están en interacción, interdependencia y sobre todo mutua constitución. A veces y además de manera dinámica, ya que es posible que determinados grupos se encuentren en posiciones contradictorias, ¿no? En el contexto en el que está hablando Crenshaw, pues, por ejemplo, las mujeres blancas burguesas o los hombres afroamericanos, ¿no? En uno de los textos fundacionales del 89, Kimberlé Crenshaw lo define así, cito textualmente, dice: estos problemas de exclusión no se pueden resolver simplemente al incluir mujeres negras dentro de una estructura analítica ya establecida, debido a que la experiencia interseccional es mayor que la suma del racismo y el sexismo. Es decir, que no se trata tanto de una suma como de un marco analítico distinto, ¿no? Pues bien, si decía que esto sería de alguna forma esa breve historia de la interseccionalidad, a pesar de que marquemos el surgimiento de la interseccionalidad como motivo teórico y político en ese contexto feminista norteamericano de los años 80, mi apuesta se basa en afirmar que el feminismo siempre ha sido interseccional, ¿no? Y aquí es cuando decía una larga historia de la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir este siempre? Por un lado, que el género se moldea conjuntamente con nociones de raza, clase, sexualidad y otras variables, no desde que una teórica norteamericana acuña un término que se denomina interseccionalidad, ¿no? Sino desde siempre, podríamos decir. Y como consecuencia del primero, que los movimientos feministas han surgido siempre de la puesta en cuestión de varios ejes al mismo tiempo, si bien estos ejes siempre han estado en conflicto, ¿no? Siempre se han de alguna forma peleado entre ellos también. Hay una autora muy interesante, una filósofa francesa que se llama Elsa Dorlin, que cuenta con una bibliografía extensa, pero que trata mucho de esta cuestión, sobre todo en dos libros, uno de ellos La matriz de la raza, genealogía sexual y colonial, y otro, Black Feminism, una antología del feminismo afroamericano del 1975 al 2000. Me encantaría desarrollar estos dos puntos, pero bueno, no tenemos tiempo, entonces me voy a saltar un poco la cuestión de cómo se construye el género interseccionalmente, y voy a ir más a la cuestión histórica de por qué considero también que los movimientos feministas han sido siempre interseccionales, evidentemente a partir de un ejemplo, porque esto sería un tema enorme, ¿no?
El caso que estudia Dorlin en ese libro, Black Feminism, es la genealogía de las movilizaciones feministas del siglo XIX, que dirá están indisolublemente ligadas a los movimientos abolicionistas en Estados Unidos. A partir de la década de 1830, en los Estados Unidos, varias asociaciones de mujeres se movilizaron activamente a favor de la abolición de la esclavitud. Sin embargo, esta estrategia fue rápidamente cuestionada. ¿Cómo era posible aceptar que las esposas blancas de los ciudadanos anglosajones, estas son palabras de una feminista que se llamaba Elizabeth Stanton, quedaran relegadas por debajo de los negros, los antiguos esclavos? Muchas asociaciones feministas se dividen justamente por la perversa cuestión de la preeminencia legítima de las mujeres y esposas blancas sobre los negros y en consecuencia sobre las mujeres negras, excluyendo pura y simplemente a estas últimas de la categoría mujer. Los líderes políticos adoptaron una estrategia que consistía en movilizar a las mujeres del sur a expensas de las mujeres descendientes de esclavas, aunque la mayoría de representantes feministas de estos grupos de mujeres afroamericanas, como os decía, participaron en un inicio de todo el movimiento sufragista y de los movimientos feministas. Cito textualmente de este texto de Dorlin. Dice, un número de mujeres pertenecientes a asociaciones sureñas por el sufragio femenino, es decir, solo mujeres blancas, se niegan a aliarse con activistas negros, evocando su dudosa moralidad y movilizando en consecuencia un topos de ideología sexista y racista. La creación de un estándar de feminidad se llevó a cabo, por tanto, en oposición a las mujeres negras, consideradas lujuriosas, violentas, groseras, malas madres o matriarcas abusivas. El sujeto político del feminismo, por lo tanto, en ese contexto, implosiona bajo el efecto del racismo de ciertas activistas feministas. Al considerar que las mujeres tendrían prioridad sobre los negros, supusieron, y esto es clave, que todas las mujeres son blancas y que todos los negros son hombres. Esta idea, que además fue un lema muy utilizado en la época, dará título a un famoso texto editado posteriormente por Gloria Hull, que se llamará All the women are white, all the blacks are men, but some of us are brave. Que en español no suena tan chulo porque no rima, pero sería algo así como todas las mujeres son blancas, todos los negros son hombres, pero algunos de nosotros somos valientes, ¿no? Esto, junto a las famosas palabras que Sojourner Truth, una ex-esclava, pronuncia en la Convención por los Derechos de las Mujeres en 1851, esto es, ¿acaso no soy yo una mujer?, y que también dará nombre al famoso texto de Bell Hooks más de un siglo después, muestran que el sujeto político del feminismo en realidad nunca fue claro y distinto. En este discurso, Truth, quien padeció la esclavitud por más de 40 años, confronta la concepción blanca y burguesa de la feminidad, con su propia experiencia mediante la insistente pregunta al auditorio, ¿acaso no soy yo una mujer? A principios del siglo XX en Estados Unidos, entonces, el discurso feminista dominante excluyó a las mujeres negras de la categoría mujeres, haciendo de esta una norma racializada en la que todas las mujeres son blancas, como decíamos. Porque es en nombre de esta feminidad blanca, o más bien de esta norma racializada de la feminidad, que los defensores del sufragio femenino lucharán por los derechos civiles. Las esposas modelo de la clase dominante encarnarán entonces el sujeto del feminismo. Esto sería solo un ejemplo, pero algunas de las aproximaciones, ¿no?, a la intersección, de lo que hoy llamamos interseccionalidad, ya serían expresadas y expuestas hace más de 2 siglos, ¿no? Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos de la Mujer de 1791, Olympe de Gouges ya compara la esclavitud con el patriarcado, ya compara a los esclavos con las mujeres. Y por otro lado, evidentemente, las feministas socialistas desde un principio prestaron una atención específica a esos sistemas duales de clase y género. Me gustaría finalizar desarrollando la consideración de que una de las razones por las que se ha imposibilitado una lectura interseccional de la historia del feminismo es por el uso de la metáfora de la ola, es decir, la historia del feminismo a través de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, de forma homogeneizante. O sea, periodizando la historia feminista a través de olas como si éstas fuesen totalidades cerradas y homogéneas. Imagino que sabréis que esta metáfora de la ola surge en realidad no hace mucho, en el 1968, cuando una feminista, Martha Weimar, escritora estadounidense, publica en el New York Times un artículo que llevará por título La segunda ola feminista. Y este artículo marcará una tensión después en el uso de esta metáfora, pero tenemos que tener en cuenta dónde se publica este artículo, en Estados Unidos, y por quién está publicado también, ¿no? Se usará, digamos, esta metáfora para describir una coyuntura feminista concreta que privilegia ciertas demandas sobre otras. En mi opinión, no se trata tanto de desechar la metáfora,
sino no aceptarla de manera acrítica. Que esto para mí quiere decir preguntarse qué implicaciones y sobre todo qué exclusiones comporta, ¿no?, el uso de esta metáfora. Ya que, como dice Joan Scott, la historia del feminismo, cuando se cuenta como una historia continua y progresiva de la búsqueda de la emancipación de las mujeres, borra la discontinuidad, el conflicto y la diferencia que podría socavar la políticamente deseada estabilidad de las categorías mujer y feminista. Así, desde ciertas posiciones melancólicas de un feminismo supuestamente originario y no corrompido, se propone la vuelta a un sujeto político unido, claro y distinto que realmente nunca existió, ya que el feminismo siempre se ha caracterizado por un grado de desacuerdo y crítica interno, ¿no?, incluso en cuestiones tan supuestamente universales como serían el sufragismo, ¿no?, como hemos visto. Además, la noción de un pasado feminista consolidado y coherente en el que las mujeres estaban unidas bajo objetivos universales es, en el mejor de los casos, idealizada, pero en el peor, una herramienta utilizada para socavar o silenciar aquellos otros detrás del argumento de que estarían dañando el movimiento. Pensar, por lo tanto, que el debate sobre el sujeto político del feminismo es novedoso nos deja en un vacío epistémico a la hora de ver qué relación tienen ciertos procesos excluyentes en el presente y qué relación, como decía, tienen con esas exclusiones que ya se dieron en el pasado. Para acabar, como dice Clara Serra en su libro Alianzas Rebeldes, un feminismo más allá de la identidad, el problema de nuestros días no es la diversidad, sino justamente la identidad, es decir, la búsqueda de sujetos claros, privilegios epistémicos y víctimas santas. Y yo lo dejaría aquí. Pues muchas gracias. Ha tenido una intervención muy sugerente, muchísimas cosas que después para debatir. Continúa Marta, si te acercas el micrófono. Es para vosotros. Bueno, como ya pues muchas gracias a Rosa por la invitación, a las compañeras de la mesa. Vale. Bueno, no quería, como ya lo ha anunciado Rosa, no soy Carolina Meloni. Efectivamente, es una pena que no esté ella aquí, pero bueno. Vamos a... estará muy bien de todas maneras, pues es un gusto poder compartir con todos ustedes y poder hablar pues de esta cuestión que plantea Rosa sobre la feminismos, ¿no? Ya lo decía al inicio, ¿no?, que se trata de pensar en este espacio que es Cruce, esos proyectos de futuro, ¿no? Esos proyectos de futuro que entiendo que proyectos de futuro democráticos. Entonces, si hacemos proyectos de futuro democráticos, a mí siguiendo un poco la línea también de lo que planteaba ya Patricia, yo entiendo que cuando hablamos de democracia, hablamos no de un espacio ni de un grupo, ¿no?, de distintos colectivos más bien, ¿no?, sino no hablamos de un espacio homogéneo, no hablamos de un territorio habitado por personas del mismo tipo tampoco, ¿no? Cuando hablamos de democracia, pues va de suyo hablar de no tanto de pluralidad, o si se quiere, pero también de heterogeneidad, ¿no? Somos más bien heterogéneos, y la prueba de que podemos, ¿no?, ser demócratas y de que deseamos ser demócratas es justamente la prueba de fuego o la prueba del algodón está justamente en las personas que se sitúan en sus márgenes. Son los márgenes los que nos dicen cuál es y de qué tipo nuestra democracia. De manera que pensando en ese proyecto de futuro, la pregunta, por supuesto, de feminismos viene de suyo. Yo abrazo también, ¿no?, la idea de que no podemos hablar del feminismo en singular, sino precisamente en plural, y como planteaba Patricia, precisamente, hemos de remontarnos, ¿no?, a ese 1851 y al Yo no soy una mujer de Sojourner Truth, quien ya puso sobre la mesa de debate, ¿no?, esa idea de si el derecho al sufragio era para todas, ¿no?, y para todos. Entonces ahí ya es la primera prueba del algodón de qué tipo, ¿no?, entonces de tipo de sociedad queremos,
y ella situada en los márgenes desafiando precisamente esa futura normatividad, ¿no? Y planteando evidentemente la idea de que personas racializadas, ¿no? En su caso, una esclava liberta, como muy bien explicó Patricia, no forman parte del concepto de ciudadanía, ¿no? La ciudadanía no estaba pensada para ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo de esa mujer negra no estaba pensado para ello. Y como bien explicaba también Patricia, cuando hablamos de interseccionalidad, evidentemente no estamos hablando, digámoslo así, de características que podamos disociar en la experiencia vital de una persona. Podemos hacer esas distinciones de carácter analítico, ¿no? En términos teóricos, pero de lo que se está hablando, como por eso el ejemplo de Sojourner Truth es tan potente, a mi juicio, estamos hablando de la experiencia de vida, ¿no? La experiencia de vida que está situada en los márgenes, que está concebida para que habite en los márgenes, ¿no? Y que no pertenezca. Entonces, si ese concepto está estableciendo ya una delimitación, ¿no? Con respecto a unos determinados cuerpos, lo que nos interesa son las experiencias, ¿no? Las vidas que encarnan en esos cuerpos específicos, especialmente racializados. Y eso es lo que interesa, no interesa, digamos, la etiqueta, sino la experiencia de vida de cómo le atraviesan a una los diferentes márgenes, ¿no? Cómo está una constituida a partir, cómo se constituye su biografía, ¿no? Como ese proceso de socialización, porque uno se forja una identidad en la interacción con los otros, no, como le digo a mis alumnos, esto yo no me hago yo debajo de la cama, sino en la interacción con todos los demás. Son esas distintas experiencias las que constituyen mi proceso de socialización y mi identidad social. Y precisamente esa interacción es la que me va diciendo, la que me va informando cuáles son los límites que no puedo atravesar, cuáles son los límites o los que sí puedo atravesar y cuáles se convertirán, pues evidentemente, esos límites en desafíos verdaderamente políticos que convoquen a la posibilidad de ese sujeto colectivo. Así como avisaba Patricia, ¿no? de la cuestión del sujeto del feminismo, bueno, yo creo que la pregunta del sujeto del feminismo estaba desde el día 1, ¿no? Evidentemente el feminismo se caracteriza precisamente en su historia como movimiento social por esa heterogeneidad y por esa crítica interna, ¿no? Por esa crítica interna. Es más lo que nos muestra, ¿no? de los puntos de vista distintos dentro de su seno que no de una pretendida homogeneidad, ¿no? Entonces eso es lo que nos muestra la historia y eso es lo que además también tenemos, digamos, hoy delante. Entonces yo creo que la pregunta siempre, si uno se plantea un proyecto futuro democrático, tendrá que pasar por la pregunta por los márgenes, ¿no? Insisto en ello. Y esto lo digo porque me da pie para poder contar algunas cuestiones sobre esos feminismos que podemos hablar, ¿no? Que pueden, como feminismos del sur global, ¿no? Feminismos del sur global, dentro de los que cabrían algunas expresiones de feminismos que se han dado en América Latina o en Abya Yala, como llaman otros, y que también serían feminismos que podemos situar dentro de un enfoque teórico que es el poscolonialismo, ¿no? Entonces hablaríamos de esos feminismos del sur global. Yo voy a hablar de algunos de América Latina o de Abya Yala, como se prefiera, desde ese enfoque poscolonial, ¿no? Y pues para explicarle un poco, seguramente muchas personas de las aquí presentes lo saben, pero a mí me gusta recordarlo y me gusta recordarlo con un autor, Stuart Hall, ¿no? Una parte que fue de los padres de los estudios culturales. Cuando él contesta la pregunta ¿qué es el poscolonialismo?, yo suelo utilizar su definición porque me parece muy acertada. Y cuando hablamos de un enfoque poscolonial, de lo que estamos hablando es de hacer una lectura o un análisis de nuestro presente, no del pasado, sino de nuestro presente, de cómo se ha construido nuestro día de hoy. Y la cuestión al definir el poscolonialismo es entender cuáles fueron las consecuencias
o cuáles siguen siendo las consecuencias de ese proceso colonial en el presente, de qué manera ese pasado nos ha ido constituyendo, y no solamente nos ha constituido a las personas que racializadas, ¿no?, sino que evidentemente cuando hablamos del enfoque poscolonial y del feminismo poscolonial, la invitación es y siempre será no a mirar a quienes fueron colonizados, sino a que nos miremos colonizadores y colonizados conjuntamente en la manera en que nos hemos ido constituyendo a lo largo de la historia, porque obviamente no hay un colonizado si no hay un colonizador, no hay un colonizador si no hay un colonizado, son dos identidades que se forjan al tiempo, ¿no?, mutuamente. Por lo tanto, un enfoque poscolonial y un feminismo poscolonial específicamente reivindica e invita a una mirada conjunta, a un proyecto colectivo de futuro, proyecto democrático, que piense esa constitución de las identidades en los márgenes. Entonces, podríamos destacar algunas figuras dentro de este feminismo poscolonial, y vamos a empezar por la parte del norte del continente, y ahí encontramos a una autora que ya mencionaba antes Rosa en mi presentación, que es Gloria Anzaldúa, ¿no? Gloria Anzaldúa, que es una autora chicana. Los chicanos es un movimiento, ¿no?, social y político que surge sobre los años 60, reivindicando precisamente la ascendencia mexicana de personas nacidas en los Estados Unidos, y reivindicando, por supuesto, el uso de un Spanglish, la mezcla entre lenguas y una identidad social y política más bien híbrida y mezclada, ¿no? Y estos chicanos reclaman ya evidentemente en ese movimiento, en esa voz social y política, reivindican ya precisamente, a mi juicio, esa doble pertenencia, ¿no?, esa pertenencia de una ascendencia mexicana y haber nacido, pues, en territorio estadounidense. Y hay una doble pertenencia a dos identidades culturales, hay una doble pertenencia a esas dos identidades culturales, cada una encarnada y articulada en una lengua, y habla de esa experiencia de personas que viven en las fronteras, ¿no?, las fronteras más allá de un constructo. Bueno, efectivamente es lo que son, un constructo geopolítico, no son espacios vacíos, son espacios donde viven las personas, moran las personas, hacen su vida las personas, en eso que las personas que vivimos en el centro consideramos territorio de nadie, caos, ¿no?, y tráfico, ¿no? Tráfico se dice aquí, ¿no? Sí, bien. Entonces, Gloria Anzaldúa es una autora chicana que reivindica esa identidad chicana, reivindica esa doble pertenencia, y que llama la atención precisamente sobre las consecuencias de ese proceso colonizador, y no solamente el proceso colonizador en términos del imperialismo estadounidense sobre la población que margina dentro de su territorio, sino también teniendo en cuenta lo que fue el proceso colonizador por parte de España. ¿Eso a qué conduce? Eso conduce, pues, a trazar una genealogía importante con respecto al uso de la lengua, al uso de los conceptos, de los términos que empleamos, pero también a una revisión de algunos referentes culturales, intentando ver qué es lo que se ha ido perdiendo, ¿no?, con el paso del tiempo con respecto a lo que significaban esos referentes culturales. Entonces, como para poner un ejemplo, Anzaldúa busca entre las antiguas deidades aztecas, ¿no?, las deidades, ¿no?, o los arquetipos de aquellas deidades específicamente femeninas, con el ánimo de ir recuperando sentidos que se hayan ido perdiendo en la historia y con los que una en el presente ya no puede conectar. El objetivo de esa reconstrucción genealógica, ¿no?, es precisamente poner de relieve la manera en que había un conocimiento previamente que ha quedado omitido, olvidado, ¿no?, y que ha sido negado, y que nosotras en el presente nos cuesta recuperar, ¿no? Nos cuesta recuperar y reconocer parte, por ejemplo,
de cómo estamos constituidos a partir, digamos, de una herencia indígena, cómo estamos constituidos a partir de una herencia negra, cómo estamos constituidos también a partir de una herencia europea, ¿no? Ese trabajo genealógico pues busca ir buscando los sentidos de cómo nos hemos ido constituyendo y sobre todo rastrear el porqué de los olvidos, ¿no? El porqué del olvido de un conocimiento que teníamos y que era valioso para explicar, ¿no?, realidades que dentro del marco cognitivo y conceptual occidental, específicamente europeo, que suele dividir las cosas, que suele tener un pensamiento binario, ¿no? No es posible pensar, ¿sí? Entonces, la situación de una autora como Glorianza Oldúa, que es chicana, lesbiana, que no pertenece a una clase media, ¿no?, que viene de una extracción muy popular, de una familia campesina y que sin embargo, ¿no?, se convierte en una teórica y en una artista bastante potente. El esfuerzo es justamente mostrar cómo se construye, ¿no?, cómo se constituye esa identidad política a partir de ese proceso de socialización, señalando todas las distintas jerarquías de poder con las que acaban, ¿no?, haciendo posible o no esas vidas en la frontera. Entonces digo esto con el ánimo de entender que cuando hablamos de feminismos poscoloniales o feminismos del sur, estamos hablando de un feminismo que tiene la intencionalidad de entrar en diálogo, de plantear diálogos, una apertura para que podamos discutir sobre esos términos a partir de los cuales nos definimos mutuamente, ¿no? Cómo construimos la alteridad, por qué a alguien se le llama la alteridad, qué es lo que ha quedado perdido, pero no se trata nunca, a mi juicio, de una romantización del pasado, sino de una crítica también de eso, ¿no?, que fue heredado. Nadie está diciendo que antes del proceso colonizador hubiese un entorno idílico y magnífico, sencillamente estamos hablando de formas de conocimiento que nos pueden ayudar a pensar realidades como la dualidad de género, o que nos pueden ayudar a pensar realidades que no son blancas o negras, sino más bien ambiguas, y intentar entender con qué elementos conceptuales también contamos para expresar esa realidad. Pero bueno, esto no se queda solo en Glorianza Oldúa, hay otras autoras muy interesantes que han seguido trabajando sobre la colonialidad de género. Una autora argentina, pero pues situada en Estados Unidos, pero que murió en 2020, María Lugones, que probablemente algunas personas hayan escuchado, ha aportado una herramienta importante como es la de colonialidad de género, como es la herramienta de colonialidad de género, para que no se piense que es de colonialidad de género, aunque nos merece mucho descolonizar el género, aporta la herramienta de la colonialidad del género, con el ánimo de señalar de qué manera la manera de entender el género por parte de entender el género, de experimentarlo y de vivirlo, ¿no?, digamos, por parte de los españoles en el momento de la conquista, tiene un influjo muy grande sobre la experiencia y la vida de las comunidades indígenas, que tenían otra visión del género, visiones completamente distintas, que han quedado borradas, ¿no?, que han quedado anuladas una vez se produce el proceso colonizador. Dicho esto así de manera un poco rápida y con una pincelada muy gruesa. Y tenemos autoras también que seguramente también la conocen, como Rita Laura Segato, ¿no?, que se ha ocupado muchísimo del fenómeno de la violencia y nos ha caracterizado un patriarcado de alta intensidad, ¿no?, con la llegada, a partir del momento colonizador, y un patriarcado de baja intensidad, pero nos recuerda también, a partir, por ejemplo, de su estudio de las comunidades yorubas en Brasil, de nuevo, ¿no?, esa colonialidad del género, ¿no? Había una experiencia de género distinta sobre la cual se impone la experiencia de género específicamente europea, ¿no? Entonces a eso remite de nuevo ese conocimiento elidido, olvidado, que podría aportar mucho para entender más bien esas realidades que no son estrictamente macho-hembra tampoco. Bien. Hay otros feminismos en el poscoloniales, o dentro del enfoque poscolonial,
que serían los feminismos comunitarios, dentro de los cuales hay autoras muy importantes también, como Lorena Capnal en Guatemala, en Bolivia, Silvia Riveras Cusicanqui, ¿no?, que han aportado herramientas de trabajo y herramientas conceptuales para ayudarnos a pensar el impacto y el influjo que tiene todavía en el presente ese proceso colonizador, y cómo se han construido y constituido, digamos, nuestras identidades sociales y políticas, y qué impacto tiene eso precisamente, ¿no?, a partir de la experiencia de un cuerpo femenino, ¿no?, y las distintas formas de violencia que ha de enfrentar. Me he detenido mucho más en Gloria Anzaldúa, pues porque es mi autora predilecta, y pues espero me disculpen esa confesión, pero creo que había quedado claro. Bien, y digamos que ya estamos, ¿no? Insisto en que se trata, a pesar de la brevedad de lo que he explicado, se trata pues de esos feminismos del sur postcoloniales, con estas autoras que he presentado, básicamente Anzaldúa, las otras no tanto, de una invitación a mirarnos mutuamente y a asumir que la manera en que estamos constituidos a un lado tiene que ver con cómo nos hemos constituido al otro lado también. Entonces eso impone, sin duda ninguna, hacer una tarea de convertir la frontera, ¿no?, la frontera más bien en un puente en el que podamos realmente asumir que esa heterogeneidad es constitutiva del feminismo, y que esa heterogeneidad lo que resulta es más bien una tarea pendiente por mirarnos los unos a los otros y dejar de vernos como algo que nos resulta más bien ajeno, ¿sí? Toda persona que me afirma en mi identidad no puede ser en realidad alguien ajeno a mí. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por descubrirnos estos nuevos mundos que realmente tampoco conocíamos mucho. Bueno, y para terminar, Rosa Sansegundo, cuando quieras, Rosa. El micrófono, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer especialmente a Cruce por estas jornadas, que yo creo que es imprescindible debatir y analizar tanto el feminismo, porque bueno, estamos atravesando unos momentos que yo creo que es absolutamente necesaria la reflexión, ¿no?, de la situación, y yo creo que eso que es muy importante. Agradecer especialmente a Rosa Juárez por hacer estas locuras de vez en cuando. Bueno, yo para empezar diría que siempre ha habido feminismos. O sea, el feminismo nunca ha sido homogéneo, el feminismo siempre ha sido variado, siempre ha sido inclusivo. El feminismo como una teoría filosófica, política, económica, social, etcétera, etcétera, siempre... Sí, se me más. ¿No? Siempre ha sido... ¿Así se me escucha más? ¿Así? Pues grito mucho yo. Bueno, el feminismo... ¿Se me escucha así? Vale, el feminismo siempre ha sido inclusivo y siempre ha habido muchas formas de feminismo. Nunca ha sido un movimiento unívoco ni ha sido un movimiento uniforme. Nunca, ni en sus primeros momentos lo ha sido. Lo que sí ha sido en sus orígenes fue un movimiento abolicionista, fue un movimiento que lo primero que se presentaba era abolicionista contra la esclavitud. De hecho, nace como movimiento en la Revolución Francesa, como un movimiento abolicionista. Después, en un momento posterior, ya se transforma en otra cuestión, pero fundamentalmente eran mujeres que eran abolicionistas. Esto, por hacer una cuña, las mujeres hemos liderado en la historia de la humanidad todos los procesos de cambio. Todos los procesos de cambio los hemos liderado las mujeres. Después los varones toman el poder y entonces somos invisibilizadas. Y como decía Walter Benjamin, la historia la escriben los vencedores y nunca hemos escrito la historia nosotras, ¿no? Entonces, siempre hemos liderado los procesos de cambio, absolutamente todas las revoluciones, y de hecho la iconografía
de la Revolución Francesa, la iconografía de la Primera República Española, de la Segunda República, de la justicia, de la libertad, es una mujer. Es de los pocos espacios donde se nos ha permitido todavía tener un espacio en la organización simbólica de la realidad. Decía que el feminismo siempre ha sido inclusivo y tiene una historia muy dura. Las mujeres somos el grupo social en la historia de la humanidad. Nunca ha habido un grupo social con una dominación tan bárbara y tan extrema como hemos tenido nosotras. Nunca ha habido ningún grupo, mira que estamos viendo hoy atrocidades, ¿no? Nunca ha habido un grupo que se le viole, que se le margine, que se le utilice, que se le roben los hijos, que no se le considere durante siglos y milenios. Es que esto es desde hace muy poco que participamos con derechos humanos y participamos en el espacio público. Hemos sido el grupo en la historia de la humanidad que ni siquiera nos han dejado el acceso, que teníamos prohibido el acceso a la alfabetización, al conocimiento, a la educación, a la sexualidad, al espacio público, a los derechos. Como decía la gran Emilia Pardo Bazán, éramos tratadas como animales. A las mujeres no se nos educaba, se nos domaba, nos decía la gran Pardo Bazán. Y nunca ha habido ningún grupo en la historia de la humanidad así tratado, nunca. El derecho, la patria potestad del derecho romano, que bueno, es uno de los grandes legados de la cultura, de la civilización romana, nos dejó la patria potestad, que todavía la tenemos vigente, y todavía la seguimos llamando patria potestad, ¿no? Y la patria potestad era la potestad sobre la vida de la mujer, de los esclavos, de los hijos y de los animales, o sea, y hasta hace nada, en la época de la dictadura, éramos menores de edad. O sea, nunca ha habido un grupo en la historia de la humanidad tratado así. Yo estoy segura, y esto es como una especie de profecía, que no sé, seguramente que bueno, pues no la vamos a poder comprobar, pero si no destrozamos la Tierra y la humanidad y pasan siglos y milenios en la historia de la humanidad, el siglo XX, estoy segura que pasará la historia como el siglo de las mujeres. Han ocurrido acontecimientos imprescindibles e importantísimos: la Revolución Soviética, 2 guerras mundiales, el desarrollo tecnológico, la bomba atómica, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que pasará la historia como el siglo de las mujeres. Hemos pasado de no existir, de ser prácticamente, como decía Pardo Bazán, tratadas como animales, a asistir, a estar en el espacio público, a tener derechos, etc. Hecha esta introducción, me parece que venimos de una historia tan dura, tan compleja, que además es muy dura y quedan pocos vestigios y se tratan de ocultar, desde mi parecer, y se tratan de ocultar porque no se cuenta la verdadera historia de que las mujeres hemos estado vinculadas a la esclavitud. Y la esclavitud, se ha producido la evolución hace 2 días, como quien dice. En España existía la esclavitud, si no existía bien en la península, existía en las colonias o provincias en América Latina, y se fue produciendo la evolución de la esclavitud según se iban independizando las colonias, producto de la influencia de la Revolución Francesa. Con esto quiero decir que el concepto de esclavitud ha sido un concepto femenino en los primeros vestigios de las civilizaciones humanas, cuando nace el militarismo, la propiedad privada. A las mujeres se las esclaviza y a los varones se los mata. Eso es un poco la historia, un poco así contada a grandes pinceladas de la historia de la humanidad. Entonces, el concepto de esclavitud es un concepto femenino y nos ha acompañado toda la historia. Se produce finalmente la abolición de la esclavitud en la Primera República Española. Entonces es un concepto que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. Y hemos sido las esclavas, es un concepto femenino. Si bien han existido esclavos varones, era porque a las mujeres se las violaba, no eran ni siquiera, sus hijos eran también esclavizados, y cuando se vio la personalidad sumisa de los varones, también se esclavizó varones, pero el concepto de esclavitud es femenino. Tenemos muchos vestigios de la esclavitud se abolió, todavía en muchos países, sigue bastante vigente, pero aunque las leyes cambian la realidad, quedan vestigios de ella. Y está la trata, el segundo negocio ilícito en el planeta Tierra. O sea, no estamos hablando de un negocio que hagan 2 personas a escondidas en un piso, no, hablamos de lo que mueve este planeta, ¿no?, en el ámbito económico. Entonces,
el feminismo se ha encontrado siempre con una oposición, es la ideología más combatida. La ideología más combatida, nunca ha habido algo que se haya combatido con esa intensidad tan impresionante. Y por contarlo con cierta distancia, que a lo mejor nos ayuda a interpretarlo, como dicen los historiadores, cuando mejor conozco el pasado, mejor sé interpretar el presente. La Revolución Francesa, que por primera vez emerge un yo social, actúa, aglutina a los reyes, que eran los representantes de Dios en la tierra. La Revolución Francesa, por primera vez en la historia, emerge un yo social que actúa y cambia la realidad. Y cambia, hace un cambio político de una envergadura impresionante. Bueno, pues el mayor ataque a la Revolución Francesa fue el idealismo alemán. O sea, en las monarquías aledañas a Francia entran en pánico, como la española, ¿no? Inclusive. Bueno, pues el mayor ataque a la Revolución Francesa fue el idealismo, que lo tenemos en filosofía, en literatura, en música, en poesía, etcétera, etcétera. ¿Qué significa el idealismo? El idealismo es la exaltación de ese yo individual contra ese yo social que emerge en la Revolución Francesa. Y lo tenemos hasta hoy. ¿Y qué uso ha hecho el cine comercial de Hollywood? Y, en fin, que todavía nos organizan, tenemos esa organización simbólica de la realidad con el romanticismo, todavía lo tenemos ahí, como otras tantísimas cuestiones. O sea, tan difícil de combatir. Bueno, pues partiendo de que es la ideología, desde mi parecer, y la filosofía más combatida en la historia de la humanidad, pues seguimos en ese combate. El combate no se ha pasado, ni se ha terminado. Hay, como ya han citado mis compañeras de mesa, hay un patriarcado duro y un patriarcado blando, pero el patriarcado existe. El patriarcado es una estructura, el sexismo también, y es una estructura milenaria que no la vamos a cambiar en 2 días ni en media hora. Demasiados avances hemos hecho, queda mucho para avanzar, pero hemos hecho grandes avances. Hemos hecho unos avances, yo creo que inconmensurables. Pero dicho esto, yo creo que ahora mismo tenemos un ataque al feminismo desorbitado. ¿Y por qué digo esto? Porque desde mi punto de vista, igual que en los años 60 o 70, la ideología que combatía el sistema, ¿no? Y de resistencia y de crítica al sistema era el marxismo, tanto desde el punto de vista social, de movimientos sociales, políticos, partidos políticos, como en la academia, en las instituciones, desde un punto de vista teórico era el marxismo. Hoy es el feminismo. En la academia la poca crítica que hay, desgraciadamente, la poca crítica que existe desde un punto de vista teórico para combatir el sistema es el feminismo. Es un instrumento que tenemos, Pero también en la sociedad el feminismo está organizado. Trump ha tenido grandes vites con el feminismo que le han dado duro. Hoy estamos a punto de tenerlo otra vez ahí, a ver qué pasa. Pero, o sea, el feminismo se está combatiendo con todas las armas que existen. Con todas las armas. Existen muchas, y sabemos que existen todas, desde los monoteísmos, desde la tradición filosófica occidental, europea, desde todos los ámbitos tenemos muchas herramientas desde las que se está combatiendo esto es desde mi punto de vista el feminismo. ¿Y por qué? Porque es ahora mismo la única resistencia que hay al sistema desde un punto de vista teórico y desde movilización social. Yo creo que la democracia no es solo votar cada 4 años. Las democracias, la sociedad civil organizada. Si tú desorganizas la sociedad, viene un fascismo, ya. Y estamos viendo un movimiento complejo, porque yo creo que el gran capital, en el momento que se encuentra una dificultad, trae el fascismo enseguida, ¿no? Es el comodín el as que tiene en la mano, ¿no? Y estamos en unos momentos difíciles, tenemos, bueno, pues una situación desde mi punto de vista más o menos complicada. Estados Unidos tenemos a Trump, en Brasil Bolsonaro, Argentina, Italia, Dinamarca, los países, las sociales democracias del norte de Europa que eran absolutamente un gran modelo, pues ya tenemos que está entrando la derecha y bueno, ya por no citar aquí el caso nuestro de España, con un partido absolutamente de la extrema derecha y otro que le continúa y le da paso y le abre el paso y el camino. Pues dicho esto, yo creo que el elemento a combatir ahora
el elemento a combatir es el feminismo. Yo creo que hay un ataque al feminismo, porque el feminismo, y lo hemos visto en España, tenemos un buen movimiento feminista muy potente, muy organizado, muy estructurado. Tenemos un feminismo académico absolutamente potente, muy potente, con unas teóricas, y hablo en femenino inclusivo, con unas teóricas absolutamente buenísimas, y eso había que combatirlo. Desde mi punto de vista, había que combatirlo, y es un poco lo voy a comentar. Muy arriesgado por mi parte, pero bueno, yo me llevo arriesgando toda mi vida un poquito más, no me importa. Y vengo a comentar la controversia que hay en el feminismo. Y la vengo a contar sin tener ningún problema en comentarla. Yo soy feminista y jamás voy a atacar a una mujer, lo tengo clarísimo. Ni voy a atacar a una mujer política, ni voy a atacar porque soy feminista. Precisamente porque lo soy, no la voy a atacar. Eso ya es, yo creo que un punto donde tenemos que ocupar nuestro espacio. Y por citar esto lo digo por citar las mujeres en la política, qué difícil tenemos el camino, qué difícil. Estados Unidos, el país más racista del planeta Tierra, que tuvo una guerra civil, que por cierto, hablábamos antes del tema de las feministas. Las feministas americanas, en esas épocas que hablaban, estamos hablando entre 1861 y 1861, una guerra civil defendiendo la esclavitud, nada menos y nada menos que eso es lo que estaba pasando en Estados Unidos. Poco hacían las feministas, desde mi punto de vista, hablando de negras y blancas, o sea, una guerra civil defendiendo la esclavitud tenían. O sea, buena situación nos encontramos. Pues yo creo que la controversia que estaba, la controversia en el feminismo, que no solo es en España, sino la tenemos generalizada en todo el planeta, en el Reino Unido, en Estados Unidos, por supuesto. Hay un ataque al feminismo porque hay que combatirlo, hay que dividirlo y hay que combatirlo. Como aquí veo gente de mediana edad, voy a hacer un símil, igual que en la transición, yo lo recuerdo perfectamente, en la transición, o en la transmisión, mejor dicho, en España solo había prácticamente un partido que hacía oposición, que estaba organizado, que era el Partido Comunista, que estuvo haciendo oposición durante todo el franquismo, y era un partido que tenía una convocatoria tremenda, movilizaba las masas, estaba organizado, etcétera, etcétera. Bueno, pues había que dividir el Partido Comunista y surgieron los cuantísimos partidos comunistas. O sea, yo creo que aquí nadie es capaz de enumerarlos todos. Es imposible enumerar todos los partidos comunistas que había. Y todos esos partidos, la ideología fundamental que tenían era atacar al Partido Comunista, y después ya todo lo demás, ¿no? Luego ya venía a ver si hablamos de la dictadura. Y eso pasó, ¿no? Eso pasó y lo hemos vivido. Yo creo que los que estamos aquí eso lo hemos vivido, sabemos lo que ocurrió. Yo creo que, bueno, pues yo creo que ahora lo que está pasando con el feminismo es parecido. En España hubo un movimiento muy fuerte, cayó un ministro porque modificó la ley del aborto, y era imparable el feminismo en ese momento, era imparable académicamente, era imparable políticamente, era imparable socialmente, y eso había que quitarlo, como ha ocurrido en Estados Unidos. En Estados Unidos, cada vez que Trump decía una barbaridad, salían las feministas en masa, en millones y millones en Estados Unidos. Claro, eso había que pararlo. ¿Cómo vas a permitir Trump que cada vez que dice las barbaridades que dice, salgan millones de mujeres a la calle? Bueno, pues esto que se está parando en todos los sitios. Se está parando en todos los sitios. Porque la derecha sabemos que es antifeminista radical, pero la izquierda, y siento decirlo aquí en un ámbito de izquierdas, pero es la realidad, siempre nos han traicionado a las mujeres. Siempre. No ha habido ni un solo momento en la historia que la izquierda no nos haya traicionado. Nos traicionó en la Revolución Francesa, que nos guillotinaron, ¿no? Cuando ellas dijeron los derechos del ciudadano y la ciudadana, la guillotinaron a todas. Nos han traicionado absolutamente siempre, en todos los procesos de cambio, en todos los movimientos. Las mujeres hemos liderado la Segunda República Española y luego fue un desastre. Ellas, visionarias, porque eran visionarias, ya querían, como están reivindicando, fíjate, casi 100 años después, las feministas constitucionalistas ahora quieren reivindicar que los derechos de las mujeres entren en las constituciones. Ya lo tenían clarísimo las feministas en los años 20 en España, que los derechos de las mujeres tenían que ir en la Constitución. Intentaron meter el divorcio, intentaron meter el aborto, intentaron meter el voto. Partes consiguieron, pero ellas lo querían introducir en la Constitución, ¿no? Y también las traicionó la izquierda, siempre.
se pueden contar montones de ejemplos. Y por citar ya uno más, ya que estoy en el tema, incluso cuando se consigue el voto, parte de la izquierda vota en contra. Parte de la izquierda vota en contra de un derecho tan fundamental de que votemos. ¿Qué estamos pidiendo? Si es que no estamos pidiendo nada, si es que lo único que pedimos es igualdad. Y parte de la izquierda vota en contra y siempre ponen a una mujer, claro, eso ya ahora lo tenemos escenificado, siempre se pone a una mujer peleando contra una mujer, porque a esto nos han socializado. Ellos se les socializa en equipo, jugando al fútbol, tal, y nosotras se nos socializa para que nos peleemos entre todas. Entonces ponen a la mujer. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con el voto? España en ese momento tiene 20 millones de habitantes. De los 20 millones de habitantes, 1 millón estaba afiliado a la CNT. Era el grupo, el movimiento social más fuerte que había, con muchísima diferencia. 1 millón de habitantes estaba afiliado a la CNT. Cuando la CNT votaba, la izquierda arrasaba. Cuando la CNT se abstenía, ganaba la derecha. Pero no, nos echaron la culpa a nosotras de que estábamos votando, que votábamos a la Iglesia. Cuando se sabe perfectamente que las mujeres somos más progresistas que los hombres, lo siento decir, pero es que es así. Esto lo podéis consultar en el CIS. Lo podéis consultar en el CIS. Vox es el partido que mayoritariamente tiene voto de la derecha, pero muy mayoritaria. La extrema derecha está nutrida mucho más por varones que por mujeres. Pero bueno, siguiendo esto, pues ahora nos tenía que venir, porque nos tenía que venir, estaba claro. Estábamos avanzando mucho y no se puede ser. Estábamos avanzando mucho y no puede ser. Y entonces yo creo que el instrumento que se han ideado, desde mi punto de vista, y hablo la polémica abiertamente, muchos instrumentos se están utilizando, ¿no? Desde dividir al movimiento feminista en todos los sitios, no solo está pasando en España, están dividiendo el movimiento feminista. Yo soy presidenta y no lo digo por presumir, lo digo por dar el dato, ahora se me ha olvidado. Es normal, no te preocupes. De la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género. Una vez en este se me olvidó una compañera mía y luego me dijeron que esas cosas pasan, ¿no? Tengo manía ahora sí con la lista. Bueno, la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género, que abarca todas las universidades españolas y son representantes, entonces está ahí todo el feminismo académico. Yo me niego a que hay entre la división del feminismo, es que me niego, o sea, nos unen muchas más cosas que nos separan y entonces estamos consiguiendo muchas cosas. Los diseños de investigación, que se incluya la perspectiva de género, que se incluya la evaluación de género, porque en la universidad estamos en la periferia. O sea, ni nos evalúan la investigación, en fin, todo largo, etc. Entonces, ahí lo tengo claro y las compañeras han respondido fenomenal, porque estamos allí, si también se podría dividir el feminismo, pero lo tenemos muy claro, nos unen muchísimas más cosas que nos separan, pero muchísimas más, y convivimos fenomenal. Hemos llegado ahí y bueno, pues ahí se ha mantenido ese espacio de, yo creo que de lucidez, pero bueno. Bueno, pues a lo que iba a hablar es a la teoría queer. Yo creo que la teoría queer, que ya viene de Estados Unidos, no nos viene aquí, viene de Estados Unidos. Ya Janice Raymond escribió en el año 1979 El Imperio Transexual y contó todo lo que iba a venir. Es que hay unas señoras súper lúcidas, a mí me parecen súper lúcidas. Y ya hablaba ya nos hablaba de la controversia que iba a venir al feminismo. Ya nos hablaba. ¿Qué ocurre con la teoría queer? La teoría queer no se está informando desde mi punto de vista verdaderamente lo que es. No se está informando. Pero sí se está aplicando. Nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, que está muy asesorada, tiene un asesor también bastante potente, nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid ya está impartiendo teoría queer en todos los colegios de la Comunidad de Madrid. Ya se está impartiendo, igual que en los colegios en Estados Unidos. O sea, todavía no nos hemos enterado qué es esto y ya la Comunidad de Madrid en todos los colegios está impartiendo, llega gente, imparte lo que es la teoría queer, etcétera, etcétera. Y se enseña en los colegios de forma consensuada, sin que nos hayamos enterado verdaderamente lo que significa esto. Bueno, pues esto viene, en la teoría queer, así por resumirla rápidamente, en los años 80 en Estados Unidos hubo una controversia con el feminismo, que ha habido muchas. Por un lado estaban las feministas lésbicas radicales y por otro lado estaba una teoría que emergía con Rainer Rubin, con una obra reflexionando sobre el sexo, que la publica en 1978, en la que defiende
en la que defiende, bueno, por contarlo muy rápido, en la que defiende las relaciones sadomasoquistas sin límites y en la que defiende además, bueno, pues que el golpear con cuero, etcétera, etcétera, todo esto no me voy a detener porque, bueno, pues es bastante conocido. Mientras que el feminismo más tradicional o el feminismo radical, como se denomina, hablaba de que todos y todas estamos socializados en una erotización o en el sexo que también reproducimos las relaciones de dominación y de sometimiento. O sea, las relaciones de poder, de sometimiento, de control, etcétera, etcétera, también se reproducen, por Dios. Se nos ha quedado el cartel. Es que estaba colocado frágilmente. Hablando de esto tan serio... Déjalo puesto. No, lo quitamos. Quítalo, ponlo en la pared. Ponlo en la pared esta. Perdón por la interrupción, pero estas son cosas que pasan. No sé si esto pasa. Me voy a dar rápido porque estoy viendo el tiempo. Terminamos. Voy terminando. Bueno, nos quedan vale, para hablar. La teoría, y vale. creo que va a haber mucho que hablar. Por contarlo muy rápido, defiende incluso, o sea, lo que reflexiona es que no puede haber cortapisas en las relaciones sexuales, que no puede haber. Entonces, la teoría queer lo que defiende es que cualquier preferencia sexual no puede es absolutamente inofensiva y no tiene ninguna práctica sexual es ofensiva. Esto yo creo que ilumina totalmente las fronteras en lo que es lo eróticamente aceptable o lo que puede ser violencia sexual, ¿no? E incluso defiende de forma abierta las relaciones sexuales con los menores. Y esto hay que tenerlo claro de qué estamos hablando. Defiende las relaciones sexuales con los menores. A ver, ya sé yo que esto es polémico contarlo, si lo sé, porque tenemos una tal, que si lo sé que no es polémico, es impermitido, o sea, es impermitible, no se puede permitir o no puede decir algo así. Pero ¿cómo se puede permitir? Esto está en los libros. La polémica, bueno, la polémica la tenemos después. La tenemos después. Espera, ya termino, voy terminando. Entonces, desde un punto de vista del feminismo, las relaciones, las mujeres siempre hemos estado sujetas a relaciones de violencia sexual, violencia económica, violencia afectiva, todo tipo de violencia. Y una de las violencias más significativas es la violencia sexual. Con la teoría queer, desde mi punto de vista, se invisibiliza la violencia de género, se invisibiliza la violencia sexual y se invisibilizan muchas formas de violencia. Yo creo que además ha habido una traslación del discurso de hablar de la violencia sexual y además, si nos cogemos la macroencuesta que hace el gobierno, que lo han hecho otros gobiernos, con Podemos, con el PP y con el PSOE, desde la macroencuesta del gobierno contra la violencia de género destaca que hay un 25% de niñas que padecen algún tipo de violencia sexual o de abuso sexual. Entonces, yo desde mi punto de vista, y acabo, y ya, pues ya está sembrada la polémica, estaría bastante más preparado para contaros, pero yo creo que se está generando un ataque, desde mi punto de vista, al feminismo, y está abordando parte de las agendas del feminismo, como puede ser combatir la violencia de género, como pueda ser el tráfico de mujeres y la trata y la prostitución, que prácticamente toda la trata, la mayoría de la prostitución proviene de la trata o de abusos sexuales severos en la infancia. Yo creo que se está invisibilizando bastante la agenda feminista, pero no solo en España, esto es un movimiento absolutamente internacional. Y con esto termino y veo que sí, que se ha generado la polémica y que la vamos... Bueno, pues gracias. Evidentemente está abierta la polémica, la mesa estaba pensada para que hubiera polémica, para que hubiera posturas distintas, evidentemente. Yo creo que la única meta que tenemos aquí es encontrarnos,
más que distanciarnos más. Como ha dicho antes muy bien Marta, se trata de mirarnos y encontrarnos unas a otras. Entonces, evidentemente con posturas distintas, que podemos no compartir, por supuesto, para eso estamos aquí, para debatirlas, pero para debatirlas desde el reconocimiento de la postura de la otra, creo. Y ahora, bueno, si queréis, empezamos un turno de palabras, si queréis intervenir las de la mesa, alguna de ellas, y luego ya abrimos turno de palabra para el público, ¿de acuerdo? ¿Quieres intervenir, Patricia? Vale, o sea, yo empezaría diciendo, bueno, que la teoría queer es una teoría cuyos principales autores son, bueno, 2 libros que se publican alrededor del año 1990. Uno de ellos es un libro de, bueno, la famosa autora, filósofa Judith Butler, que llevará por título El género en disputa, y otro es un texto de otro autor que se llamará David Helfferich, 100 años de homosexualidad. Si bien es una teoría que es verdad que justamente estos 2 libros nacen en Estados Unidos y se empieza a hablar ahí en ese momento sobre teoría queer, en realidad, por ejemplo, Judith Butler estaba leyendo a los filósofos franceses, o sea, en realidad es una autora que escribe en Estados Unidos, pero que parte de una tradición francesa, o sea, que no está tan claro, digamos, que la teoría queer sea algo propiamente de Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, siempre se pone como antecesoras de la teoría queer, y de hecho, Judith Butler no acuña el término queer, sino que quien lo acuña es Teresa de Lauretis, que es una filósofa italiana. Y también Monique Wittig, otra filósofa francesa, mucho antes también de Judith Butler, habría cuestionado toda esta cosa de las lesbianas no son mujeres, etc., ¿no? O sea, es decir, que esos son en realidad la prehistoria un poco de la teoría queer y quienes acuñan el término queer, que no es Judith Butler en Estados Unidos, sino, como os digo, más bien en Italia y en Francia. Luego, o sea, me parece curioso también esta cuestión de que en la Comunidad de Madrid se esté imponiendo la ideología queer en los colegios, cuando en realidad quien está votando junto a Vox y el PP las leyes contra las leyes trans es el Partido Socialista, de una ideología abiertamente transfoba y fóbica también con aquellas personas no binarias, ¿no? Después, por otro lado, me parece muy triste decir que se está abandonando toda la cuestión de la violencia sexual, cuando en realidad hemos visto que es perfectamente compatible combatir todas las cosas, porque justamente, como decíamos, el movimiento feminista nace ya plural, hablamos ya siempre desde el origen de movimientos feministas, y es decir, si vamos a hablar como de políticas concretas, porque entiendo que te estás refiriendo a la ley trans que ha llevado adelante el gobierno, se ha llevado adelante tanto una ley trans como una ley sobre violencia sexual, ¿no? Que ha sido una ley, pues evidentemente muy disputada, pero que intentaba también solucionar cuestiones que tenían que ver con la violencia sexual, ¿no? Entonces me parece que son cuestiones que no son contradictorias, que no tienen por qué estar en conflicto, sino que justamente, si partimos de la idea de que el feminismo es la casa de la diferencia, podríamos perfectamente compatibilizar estas 2 cuestiones, ¿no? Y donde, por ejemplo, se hace totalmente patente la cuestión de la interseccionalidad es justamente en la cuestión de la prostitución, porque muchas de las mujeres que practican el trabajo sexual y la prostitución son mujeres trans, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, analizar inmigrantes. Entonces, no podemos analizar, por ejemplo, el fenómeno de la prostitución y de la abolición de la prostitución, que me parece que se lleva como por bandera muchas veces desde perspectivas justamente transfobas para socavar otras luchas como son las de la diversidad sexual, la de las identidades LGTB, la de las identidades queer, cuando en realidad la mayoría de mujeres son mujeres trans racializadas, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece como curioso también, es que es un punto de análisis de la interseccionalidad. Y luego yo, pues, bueno, o sea, toda esta cuestión de que la teoría queer defiende una sexualidad sin límites, con menores, etc., la verdad es que me parece una barbaridad, porque o sea, yo soy investigadora y uno de los temas que más investigo es justamente sobre teoría queer, y yo nunca absolutamente me he encontrado esas palabras en ningún texto de teoría queer, lo que no quiere decir que haya gente que escriba en nombre de cosas que, bueno, o sea, es decir, lo que son los márgenes de las categorías no las podemos controlar,
y no pertenecen a nadie, ¿no? Entonces, si hay alguien hablando en términos de teoría queer, no lo sé, pero lo que son los textos fundacionales y lo que son los textos académicos sobre teoría queer, en ningún momento aparece esto, y te invitaría a que nos contases de dónde sale esa información, ¿no? O sea, de qué textos, qué autores, etc. Porque otra cosa es que esté ligado, digamos, a la revolución sexual y que haya una serie de cuestionamientos de lo que tiene que ser la norma sexual, pero quiero decir, muchas feministas radicales participaron también de la revolución sexual, ¿no? Y puede ir aparejado perfectamente lo que sería la liberación sexual femenina con otro tipo de sexualidades también diversas y de los márgenes. Si quieres contestar, si no, abrimos el espacio. Pues ábrelo. Vale, de acuerdo. A ver, Javier, quien quiera pedir la palabra, Javier, Marisa. Así arriba vos, ¿no? Sí, no, tenemos micrófono, oye. Gracias. Bueno, primero felicidades por las intervenciones. Rosa ha dicho cosas muy polémicas. Yo estaría de acuerdo con muchas de Rosa ellas, Sánchez. pero... No se oye. No se oye. Ahora sí. Bueno, felicidades por las intervenciones de las ponentes y a Rosa por la organización. Diría que Rosa Sansegundo ha dicho cosas muy polémicas. Yo estoy muy de acuerdo con muchas de las que ha dicho, pero no con todas. Ha insistido varias veces en que nunca ha habido un grupo tan discriminado en la historia como las mujeres, que las mujeres seguís esclavizadas. Bueno, los sodomitas o gays, yo soy gay, éramos quemados. No sé si se puede decir que la situación de la mujer era peor, simplemente lo dejo caer. Por otro lado, has criticado a Vox, lógicamente, pero has defendido, también has criticado a Isabel Díaz Ayuso porque dices que promueve la teoría queer y ese tipo de cosas. Pero si Isabel Díaz Ayuso acaba de prohibir ahora las charlas en los centros públicos de la Comunidad de Madrid de los grupos LGTB, que era lo que le pedía Vox, Entonces, ¿qué quedamos? ¿Que criticamos a Vox o apoyamos la política de Vox vía Díaz Ayuso? Como gay, considero, hablo solo por mí, pero bueno, formo parte de un colectivo, considero que las lesbianas hasta hace 50 años me parece a mí que no estaban muy bien amparadas en los colectivos LGTB, ni de España ni fuera de España. Por eso muchas de ellas entraron a participar en los colectivos LGTB como COAM u otros en Madrid, porque no se encontraban del todo amparados. Pero bueno, eso tendrían que hablar de lesbianas. Es una impresión que por lo que yo he leído. Y desde luego el tema trans es muy hiriente. Pensar que alguien se hace transexual solo para torpedear el feminismo, como mínimo es ingenuo. Como máximo no voy a decir lo que es. Gracias. ¿Han dicho eso? ¿Cómo voy a decir eso? ¿Quieres responder? No, deja la pregunta. Marisa, pasar el micrófono. Sí, llega, sí. Bueno, muchas gracias por todas las presentaciones que me han suscitado mucho interés y bueno, yo hago mi publicidad. Ella habla mañana. Ella viene mañana a la mesa. No, es una broma para distender. A ver, algunas cuestiones. A mí, yo soy profesora de y soy socióloga, tengo ese defecto. A partir de aquí, todo lo que venga os lo podéis esperar. A mis estudiantes de sociología del género les digo que no valen la universalidad. Es decir, no vale decir, se lo digo como me escribáis, toda la vida, siempre, la opresión de las mujeres universalmente por todo el plan. Porque precisamente yo creo que Marta nos ha estado contando cuando hablaba de esto, según he entendido yo, ¿no? Lo de la colonialidad del género, cómo no son categorías universales. Ni siquiera ahora mismo. Yo creo que tendríamos que entrar a esa interseccionalidad y a esas estructuras que son capitalismo, patriarcado, muchas otras cuestiones que conforman nuestro mundo hoy. Yo cuando me dicen eso, siempre me acuerdo, cuando las mujeres no trabajaban, mi abuela se mataba a trabajar, nunca trabajó en casa. Y eso no era solo mi abuela, era la historia de las mujeres en el campo. Y si negamos eso, estamos negando la historia de las mujeres.
que somos diversas, somos plurales. Yo, mi respuesta, Rosa la conoce porque me conoce desde hace mucho tiempo, es que los feminismos solo pueden ser plurales y diversos porque las mujeres somos plurales y diversas. Y hablo de mujeres sin ponerle ningún tipo de condición biológica, no biológica, me da igual. Las mujeres somos plurales y diversas. Precisamente son los demás quienes quieren que seamos únicas, que estemos unidas, que tengamos un único discurso, que seamos una única voz. Jamás se ha pretendido que los hombres tengan una única voz, ni se nos ocurriría decir que los hombres tienen que estar todos articulados en torno a una misma idea. Por lo tanto, yo creo, decías antes, creo que eras tú, Rosa, decía, yo nunca atacaría a una mujer, yo no ataco a una mujer como no ataco a un hombre. Quiero decir, yo no ataco, pero yo no respeto a una mujer que no esté respetándome como mujer, igual que no que puedo atacar a un hombre si no me respeta como mujer. Quiero decir, no es esto, o sea, si es una mujer que está en la política y está diciendo cosas, yo no la voy a atacar personalmente, no, pero voy a discutir sus ideas. Creo que esa es, porque si no tenemos una falsa solidaridad entre mujeres. Es esa idea de que tenemos que estar juntas, de que tenemos que, efectivamente, habrá mucha socialización de mujer contra mujer. Yo, desde luego, mis grandes aliadas, mis grandes amigas, mi soporte vital son mujeres. Yo no comparto eso, ¿no? Hay categorías que tenemos que romper y las rupturas dentro del feminismo español, en la actualidad de los feminismos, tienen yo tengo muy claro mi análisis y tienen que ver con luchas por poder, por espacios de poder. Lo que somos es que no hemos conseguido ver que en la medida en que nos hemos estado años pegándonos en un rincón del tablero de la política por cuestiones, el resto del tablero seguía sin ser cuestionado. Mientras que nos mantengan a las mujeres peleándonos por cuestiones que supuestamente además solamente atañen a las mujeres, estamos sin discutir el resto. Tenemos mucho que discutir las feministas sobre política económica, sobre política laboral, sobre política ambiental, sobre la guerra, sobre la paz. Tenemos que estar ahí también. Es la forma, desde mi punto de vista, de hacernos ver. Bueno, he lanzado la intervención de hoy, de mañana y de pasado. Vale, gracias Marisa. Si alguien quiere intervenir o si no, Tim tiene la palabra. Le pasáis, tiene que ir ahí. No, yo creo que si llega la llegaba sin sillas. Cuidado. Si queréis intervenir alguna en algún momento. Hola. Sí, pues se ha hablado mucho de la relación entre demandas distintas de raza, clase, género, y emblemáticamente la interseccionalidad. Que me parece que la interseccionalidad en realidad es la palabra estadounidense para lo que llamamos en Europa la hegemonía, ¿no? En el sentido de que describe articulaciones entre demandas distintas. Pero el problema, me parece que puede haber un problema con esa forma de teorizar, que en un cierto sentido no es suficientemente radical, en el sentido de que quiere evitar la jerarquización de demandas, pero el problema es que tampoco descarta la jerarquización de demandas. Y eso es lo que veo como un problema teórico importante. Entonces me pregunto si sería más interesante insistir en
en la idea de que para que cada demanda de carácter distinto sea, para que sean iguales las demandas, para que sean iguales de legítimas, que no se articulen. Es decir, con respecto a un conjunto social articulado que puede obligarnos a jerarquizar demandas. Y por eso me parece, la posición de Rosa me parece tan interesante en este contexto, porque es cuestión de jerarquizar o priorizar o incluso absolutizar una demanda, pero en relación con qué. Eso es el dilema teórico que me parece que tenemos. No tenemos claro en relación con qué conjunto estamos debatiendo. Entonces, gracias. A ver, ¿hay alguna palabra más pedida? ¿Alguien que quiera intervenir? Amelia, que está ahí, pero también puede hablar. Cuidado con el cable. Bueno, yo era un poco por fijarme en lo que ha sido el título. No se escucha. Feminismo. A ver, que no se escucha. No, es que es problema de... Ahora sí. Por fijarme en el título, no, yo quería hablar al final, porque me ha decir una cosa un poco echando de menos a Carolina, ¿no? Y es que entre feminismos y feminismo, y es algo que ella dice, ¿no? Como muy derridiana, dice que el devenir mujer, va más de acontecimiento que de esencia. Y yo me quedo con eso, va más de acontecimiento. Entonces yo creo que bueno, pues nos quedamos con eso. Y otra cosa, me ha encantado lo que yo conocí a Gloria Zandúa y a Bell Hooks en un curso que daba Carolina Meloni, y me quedé admirada de la potencia de su feminismo, ¿no? Y animo a la gente a que lo lea, porque es una forma de ver el feminismo y que nos atañe, como ellas han dicho, nos atañe por una parte, pero de una forma tan en los márgenes, tan como la herida de la frontera, como, no sé, que es muy interesante. O sea, que me ha encantado vuestra intervención, y también el Segato y está María Galindo, también, porque yo tuve también la oportunidad de conocerlas el año pasado, y bueno, es otra forma de ver el feminismo, de los mujeres, bárbaras, no sé, muy interesante. Gracias, Amelia. A ver, si no hay ninguna intervención, ¿tú querías también? Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, a todos los y todas las que habéis intervenido, Rosa, muchísimas gracias, porque ha sido muy valiente por tu parte el discurso, y quería vincularlo con lo que ha dicho Marisa, creo, ¿no? Ahí, ¿no? Cuando has señalado que puede responder, digamos, este conflicto a razones políticas, de poder, ¿no? Generacional, etcétera, lo que se ha mencionado mucho, todo este debate que ha habido, ¿no? En esta confrontación dentro del feminismo en los últimos años. Yo creo que sí, en parte hay eso, ¿no? Pero yo no sé si es solo eso, ¿no? Yo creo que también hay cuestiones teóricas. Yo recuerdo en el 2018, cuando estaba con Javier precisamente ahí en el instituto que tenemos aquí al lado, en el Cervantes, y fue la primera vez que escuché hablar de, además me lo dijo una alumna, ¿no? De las TERF. ¿Qué es eso de las TERF? ¿No? ¿Las qué? Las TERF. Las TERF. Feministas radicales transexcluyentes, ¿no? El acrónimo anglosajón, ¿no? Y me explicó lo que, según ella, era, y yo le dije, pues eso debe ser una leyenda urbana, ¿no? Porque yo, en fin, hasta donde tengo nociones del feminismo, pues cómo va a ser, ¿no? Una posición tal, ¿no? Pero luego de aquí para acá, o sea, desde entonces para acá, claro, han pasado las cosas que han pasado, y la verdad es que ha sido sorpresa tras sorpresa, ¿no? Yo solo puedo hablar desde mi experiencia personal, también a nivel teórico, y yo todas las lecturas que he hecho de la teoría queer, de Gail Rubin, cuando leí el artículo, por ejemplo, El tráfico de mujeres, quiero recordar que se llama, el más conocido, que me pareció fascinante, o sea, me parece que tiene o sea, es capaz de articular tantas cosas tan complejas de una manera tan lúcida y que da todavía como para pensar tanto, ¿no? A mí todo lo que he leído de, digamos, la teoría queer
me ha parecido una radicalización de Simone de Beauvoir. Es decir, yo no termino de ver dónde está. O sea, me parece que en el germen es tirar de ese hilo y es que casi te sale solo. Es que casi te sale solo, ¿no? Es decir, es cierto que Simone de Beauvoir no conceptualiza la diferencia sexo y género, ¿no? Que como sabemos es de, bueno, John Money, etcétera, etcétera, pero es que, bueno, es de lo que está hablando en definitiva, ¿no? De que la mujer no es algo biológico, que no hay ninguna naturaleza, sino que es un constructo social, ¿no? Y si tú tiras de ese hilo, es que te sale casi solo, ¿no? Es que se empieza a desmontar todo. Y cuando decimos todo, y además es que empiezas a ver además la articulación entre el sexo y género con el eje de clase social, porque claro, está la pregunta por el origen del patriarcado. Y el origen del patriarcado, teorías acerca de la acumulación originaria, entonces tenemos que hablar de clases sociales, obviamente tenemos que hablar de la censura del homoerotismo o la homosexualidad, es que está todo interrelacionado. Entonces yo creo que realmente cuando tiras de ese hilo te lleva a cuestionarte tantas cosas que puede, digamos, bueno, sorprender mucho, ¿no? Y que tu propia identidad como hombre o como mujer se ve cuestionada. Y eso es muy duro a veces, ¿no? Y muy difícil de entender con la radicalidad que yo creo que la teoría queer lo plantea radicalmente, ¿no? Pero yo creo que no es solo ese tipo de cuestiones, yo creo que es que no terminamos de asumir la gran revolución teórica que plantea la teoría feminista y que, a mi juicio ya digo, o sea, esa oposición entre teoría queer y teoría feminista, a mí me parece que es un error conceptual inmenso. Me parece que hay una continuidad perfecta, pero perfecta. O sea, entonces yo creo que es el que todavía lleva un tiempo, ¿no? El ir asumiendo a nivel generacional, no sé cómo decirlo, histórico, la Revolución Francesa, hemos hablado antes, ¿no? Los derechos humanos. Es que todavía no hemos asumido los derechos humanos. Llevamos ¿cuántos siglos en la historia hablando de democracia? Todavía, en cierto sentido, no tenemos una democracia radical. Entonces, conceptos como igualdad, derechos humanos, democracia, el que se vayan desarrollando y desplegando teórica históricamente, yo creo que, no sé cuándo terminaremos de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que todavía estamos en este proceso. Y es lógico que surjan controversias, ¿no? Donde efectivamente pues hay extrañas alianzas, reticencias y por supuesto las partes, digamos, de la sociedad conservadoras pues ahí aprovechan todo lo que pueden para crear conflicto. Yo casi diría que, bueno, me parece muy explícito que las alianzas en el caso de España, ¿no? Pero también de la derecha norteamericana, no ha sido precisamente con la teoría queer, o sea, ha sido, en fin, no sé, en fin, me parece que es un temazo y quedaría realmente para coger los textos e ir viéndolos poquito a poco, a ver qué es lo que realmente dicen y, hombre, no sé, a lo mejor podemos, no sé, de una frase sacada de contexto, sacar no sé qué peligros y tal, pero yo desde luego cuando leía Bill Rubin, no sé, es que no sé de dónde salen esas ideas realmente, ¿no? Y trabajo en un instituto, no trabajo en primaria, pero yo, como decía Javier, pero si todavía no conseguimos meter el feminismo clásico y ortodoxo, todavía no lo metemos, vamos, o sea, ni nos suena, o sea, no sé tampoco muy bien, Rosa, de dónde has, esa idea o esa propuesta, pues, no sé dónde está ocurriendo y de qué manera, o sea, si puedes dar alguna respuesta, yo te lo agradezco porque, por lo menos a mi realidad como docente, me resulta completamente ajena, ¿no? ¿Alguna palabra más? ¿No? ¿No hay nadie más que quiera hablar? ¿Y en la mesa? ¿No? A ver, Marta. Bueno, yo quería, para atender a la pregunta de... me quedé pensando en lo que planteaba Tim. Yo creo que lo que dijo Amelia, con las palabras de Meloni, yo creo que lo resume bien. La cuestión es ese devenir mujer. Creo que cuando estamos hablando de política se trata de devenir algo que pueda, ese algo que se construirá, y que evidentemente no estamos hablando de, si vamos a plantearlo en términos de identidad, es una identidad, voy a decirlo, no es la palabra que más me gusta, pero de alguna manera provisional, o sea, contingente, es por un periodo mientras esto, y eso es lo que colectivamente se tendrá que definir allí la prioridad, ¿no? Es decir, si voy a entender identidad en ese, como la posibilidad de articular un proyecto político puntual y específico que concilie, ¿no? Que pueda
que pueda hacer puente con esas otras diferencias. O sea, por ejemplo, Anzaldúa en ese caso es muy interesante para mí, porque precisamente lo que plantea es, habla de un mundo zurdo, y lo que dice es, estamos todos rotos, estamos todos heridos, y no se trata de si tu dolor es más legítimo o no, sino sencillamente se ha producido dolor, es decir, hay unas estructuras sociales que producen y generan daño. Es a esas las que deben ayudar a articular ese proyecto puntual, sin pretender que las resuma todas, sino ir en él, entonces no tendríamos política si fuera para el ya. A ver, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo simplemente quería señalar unas cuestiones. Me ha parecido muy bien que hayas metido la polémica, Rosa, y además estoy muy de acuerdo contigo en que el feminismo es un instrumento crítico social y que tiene que seguir siendo un instrumento crítico social, y que además junto con otros elementos, otros movimientos de batalla, pues pueden ser elementos de construcción de ese modelo de sociedad por venir, que nunca va a venir, porque ya sabemos que por venir no va a venir. Algo llegará. Pero definitivamente la estabilidad, la paz, la armonía, la justicia, eso como tal y de forma absoluta, evidentemente yo creo que es una quimera, pero como tal quimera hay que buscarla, porque si no, ¿por qué nos movemos? Si no nos movemos por eso, no nos movemos por nada, evidentemente, yo creo. O sea, que efectivamente no es algo que vayamos a conseguir, pero sabemos que tenemos que estar peleando por ello. Y en ese sentido, en ese devenir, sociedad más justa, más igualitaria, yo creo que el feminismo y el feminismo de la igualdad ha tenido un papel fundamentalísimo en la historia, no solamente de este país, sino en la historia de las luchas feministas por la abolición, por la igualdad de derechos. Y de lo que se trata ahora es puesto que estamos descubriendo, yo creo desde mi punto de vista, a lo mejor también estoy interviniendo sin necesidad o sin deber, pero de lo que se trata ahora, puesto que estamos descubriendo nuevas realidades, nuevas formas de discriminación, nuevas formas de opresión, que quizá antes estaban más, igual que ha estado oculta la esclavitud, estoy completamente de acuerdo contigo, la esclavitud que la mujer ha sufrido a lo largo de la historia, y sin embargo ahora estamos siendo más conscientes de otros tipos de esclavitud, de otros tipos de opresión. No se trataría, pregunto ya a las tres además si queréis contestar, y si no queréis contestar pues nada. ¿Es posible que podamos compartir esas luchas desde posiciones diferentes? Es decir, si puesto que estamos encontrando nuevos elementos de opresión, es posible que para construir, porque en última instancia, como decía también Marisa el otro día en otra situación, lo que nosotros queremos es una sociedad sin género, que no haya género, pero mientras que haya género, pues tendremos que estar peleando por ello, ¿no? Por conseguirlo. Pero es posible que las distintas posiciones que ilícitamente se tienen dentro del feminismo no tienen por qué llegar, ni siquiera llegar a acuerdos, pero sí compartir un espacio de lucha común. ¿Eso es posible o no es posible? Pregunto. Yo creo que es imprescindible que lleguemos a eso. Yo creo que es absolutamente imprescindible. Igual que la izquierda en la guerra civil aquí daba tiros, ¿no? Se ganaban a tiros. En Madrid y en Barcelona yo creo que es imprescindible. Nos unen muchas más cosas que nos separan. Yo creo que es absolutamente imprescindible si queremos que el feminismo siga teniendo capacidad transformadora, o unimos fuerzas y unimos lo que nos une, o yo creo que estamos en el lugar más equivocado. Pero a lo mejor la unión de fuerzas es cada uno luchando por sus luchas particulares, en sus espacios particulares. No lo sé, pregunto. A ver, Amelia, quería... Es que has dicho cosas que me han... Vamos a ver, el feminismo, claro que ha conseguido cosas. O sea, sí que tiene
utopías, pero sí que se ha conseguido, los feminismos han conseguido cosas, se han luchado por la ley del aborto, o sea, montones de cosas y en cada sitio. Estoy más con lo que ha dicho Marta, que hay momentos puntuales en los que determinados colectivos se pueden unir para conseguir cosas, y que siempre hay un más lejano que hay que ir consiguiendo, pero sí que se han conseguido muchas cosas y que no son utopías, son cosas que se pueden conseguir. Sí, perdona, si yo cuando hablaba de la utopía era del absoluto. Claro que hemos conseguido cosas, si no, no estaríamos aquí hablando. Pero bueno, evidentemente. A nivel de todos los... digamos que, por ejemplo, en este momento, una de las cosas más importantes estamos, y que puede ser, unir ese conocimiento, es el tema de los cuidados. Ahora, y el tema de la interdependencia, y bueno, pues digamos, eso es contra el sistema neoliberal muy importante, y contra el patriarcado, ¿me entiendes? Si nos movemos, bueno, pues ahí tenemos un frente, y no es una utopía, es algo que hay que trabajar desde todos los feminismos, desde el feminismo, desde el ecofeminismo, desde el decolonial. Pues, el tema de los cuidados, fíjate, se afecta pues, a todas las personas racializadas que están aquí llevando todo ese tema, infratratadas, el resto de la gente, o sea que no es... Son utopías con tendencia a conseguirlas, no tan utopías, ¿no? Hombre, la paz, la justicia, pues sí, estamos ahí todos luchando por lo de Gaza, pero tenemos frentes y frentes comunes, porque este que te he dicho, los cuidados, fíjate a quién concierne. Sí, yo sí puedo. Sí, o sea, yo creo que para esto, o sea, la respuesta sería sí, evidentemente, yo no me dedico a la política y por lo tanto creo que eso también tienen que ocuparse las personas que se dedican a eso, pero que aquí habría dos vías, ¿no? Una que sería la de la igualdad y otra que sería la de la diferencia. Y para mí la única forma, de alguna manera, de estar unidas es estar juntas dentro de alianzas que permitan la diferencia, ¿no? Entonces, cuando pensamos la igualdad en términos de identidad, y no me estoy refiriendo aquí a la identidad en tanto la identidad de género, etcétera, que me parece algo súper importante, en tanto que, como decías, el género continúa existiendo y por lo tanto tenemos que hacer nuestras vidas vivibles y el Estado nos continúa categorizando sexogenéricamente y por lo tanto no deberíamos tener acceso solamente a una categoría sexogenérica aquellos que nacemos con un género biológico coherente con el que nos identificamos, sino que me refiero a la identidad en términos de mismidad, ¿no? El propio prefijo idem, que significa lo mismo. Si estamos pensando que aquellas que tenemos al lado tienen que ser lo mismo que nosotras, exactamente iguales que nosotras, ese es el camino, digamos, de la igualdad y que me parece que no lleva a alianzas en ese sentido, ¿no? Y yo aquí en ese sentido, y haciendo referencia, como decía al final de mi ponencia, al texto de Clara Serra, preferiría el camino de la diferencia y de las alianzas, porque si no, no hay forma tampoco de articular esto, ¿no? Y me gustaba mucho lo que decía no me acuerdo, Marisa, bueno, mis abuelas trabajaban, etcétera, ¿no? Porque es que eso es algo que se encuentra permanentemente en la historia del feminismo y si no lo vemos así, me parece que es porque no hemos atendido a ciertas cosas, ¿no? Y es que, por ejemplo, en textos como la vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft ya se encuentran ese tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Mary Wollstonecraft, que pertenecía pues, a una clase social bastante elevada, decía, bueno, es que las mujeres tenemos que tener derecho a trabajar, ¿no? Y muchas estaban trabajando en ese momento. Entonces, evidentemente, cuando leemos a Mary Wollstonecraft, tenemos que saber desde el espacio de clase social desde el que está escribiendo, y si no, no estamos entendiendo nada, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia de la interseccionalidad, que no se trata, vuelvo a repetir, como de una suma de opresiones, sino de un marco analítico que nos permita analizar mejor los condicionamientos sociales, ¿no? Y me ha encantado la intervención que has hecho, porque yo leería justamente también, y así lo plantean las teóricas, y creo que ahí, eso, ¿no? Judith Butler ha sido una de las teóricas más atacadas en ese sentido, cuando ella realmente propone una continuidad absoluta con el feminismo. O sea, si tú te acercas al género en disputa, es que es un texto que está releyendo los textos del feminismo. Lee a Simone de Beauvoir, pero lee a las feministas de la diferencia, lee a todas las feministas, ¿no? Y las articula en un contexto concreto. Estoy muy de acuerdo contigo en que quizás una de las cosas que
que más molestan, digamos, de esas teorías es la cuestión contextual, el ya no poder decir esos grandes enunciados, ¿no? De las mujeres siempre hemos estado oprimidas a lo largo de la historia porque quién son las mujeres, quién es la historia, etc., ¿no? Creo que eso es una de las cuestiones que más molesta, pero yo personalmente entiendo que la teoría queer es una continuación absolutamente coherente con la teoría feminista, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que ahí está un poco el objetivo para mí de la alianza y de luchar de esa forma. Bueno. Y también creo, perdón, que si se hacen algún tipo de afirmaciones de ese tipo, ¿no? Igual que decían, o sea, igual que desde el antifeminismo se ha dicho barbaridades del tipo, bueno, pues las feministas se comen a los bebés, ¿no? Y cosas de ese tipo, quiero decir que es un tipo de frases al que hemos estado acostumbradas, frases del tipo expiatorio. Creo que deberíamos, cuando hacemos un tipo de afirmaciones como la teoría queer propone violar a niños, creo que deberíamos decir de dónde proviene este tipo de afirmaciones. ¿Cómo voy a decir eso? Claro, pero la feminista es violación. Que cada uno interprete lo que quiera, que para eso estamos. No he dicho eso, vamos. ¿Quieres hablar? Bueno, si os parece, estamos... si os parece, puesto que hay mucho que debatir todavía y ya no vamos a continuar, que cada uno y que cada una continúe debatiendo en otros espacios, y mañana os esperamos a las 12 de la mañana para continuar debatiendo sobre este tema. Muchísimas gracias por venir y hasta mañana. Gracias.